Este es un nuevo programa de Ven, sígueme en pareja con la pareja eterna. Yo soy tu amigo Salvador Vázquez. Luz María Rodríguez. Luz, vamos cerrando la conferencia de mujeres BYU y ha sido maravillosa. Sí, todavía siente este sabor, Salvador, de lo que nos permitió el poder conocer y de qué manera también nosotros podemos actuar en el día a día, siempre fortalecidas en Cristo, ¿no? Hubo pláticas muy personales con las integrantes de las presidencias de las organizaciones generales, ¿no? En sus hogares, incluso sus desafíos personales. Sí, y experiencias que ellas habían tenido y lo que habían aprendido a través de estas experiencias. Y ellas, una de las partes que comentaban es que eran comunes, ¿no? Así como nosotros. Y yo estoy encantada por esta parte donde ellas muestran los desafíos que viven constantemente, que al igual que nosotros, ¿no? Lo presentamos el día a día. Sí. Algunos de los temas que se tocaron en esta conferencia de mujeres son los que hemos abordado y seguiremos abordando en nuestros programas de los miércoles a las 9 de la noche. Hacemos un live en la que Luz María, como psicóloga profesional, resuelve muchos de estos temas de ansiedad, de resiliencia, etc. Hoy, Luz, nos enfocamos en nuestro programa de Ven, sígueme, las secciones 46 a 48 de Doctrina y Convenios. Sí, así es. Y pues bueno, también es una de las partes que podemos aprender, que incluso lo que pudimos ver en esta conferencia de mujeres se relaciona incluso con estos temas, ¿eh? El tema es buscar diligentemente los mejores dones. Este segmento lo hemos titulado Reuniones Sacramentales Dirigidas Conforme al Espíritu. Y pues bueno, cuando las personas asistimos a las reuniones dentro de la iglesia, lo que sentimos y digamos que lo que se comparte ahí puede influir mucho en nuestras actividades dentro de la iglesia, ¿no? Y otra de las cosas también que podemos aprender es que nosotros, como miembros de la iglesia, podemos formar este entorno, este ambiente que sea significativo para otros y un ambiente agradable también, ¿no? Y en armonía. ¿A qué te refieres con actividades? Las actividades que hacen las personas, por ejemplo, qué tan dispuestos están para volver de nuevo a participar con nosotros, ya sea en una reunión sacramental o incluso en una actividad de la sociedad de socorro, de los jóvenes, del sacerdocio, ese tipo de situaciones. O sea, cómo nos desenvolvemos en esa actividad, ¿no? Sí, pero entonces lo que tú sientas cuando vas, y esto es para alguien que conoce por primera vez la iglesia, como para nosotros que asistimos cada domingo. Esto es lo que nos invita a volver a querer ir, ¿no? Y este tipo de situaciones, lo que sentimos, representa de una manera muy significativa lo que vamos a hacer después para seguir participando. Y los versículos de Doctrina y Convenios 46, perdón, de esta sección que vamos a analizar esta semana, nos habla mucho en cuanto a ello, Salvador, nos invita a cómo podemos nosotros fortalecer esto, ¿no? Incluso, ¿hay una manera de dirigir las reuniones de la iglesia? Pues sí. Y esto lo podemos ver. Sí, el versículo 2 nos habla acerca de eso y dice lo siguiente: pero a pesar de las cosas que están escritas, siempre se ha concedido a los líderes de mi iglesia desde el principio, y siempre será así, dirigir todas las reuniones conforme los oriente y los guíe el Santo Espíritu. Qué interesante, bueno, esto que leemos en este versículo, porque todas las reuniones deben de ser dirigidas por el Espíritu. Sí. Entonces uno se queda como que, órale, se debe sentir el Espíritu, ¿no? Entonces, si está dirigida por medio de Él, nosotros estamos receptivos al Espíritu. Entonces, ¿qué tipo de reuniones pueden llegar a ser? Sí, o sea, es maravilloso, ¿no? Cuando uno siente el Espíritu en un lugar, es lo que decías, uno desea volver a estar ahí. Sí. Y entonces ya entra nuestra responsabilidad, ¿no? Porque ¿de quién es la responsabilidad de que el Espíritu Santo esté presente? De todos nosotros. De todos los que estemos ahí, como dices, de todos los presentes, ahora sí. Tanto los que están presidiendo, los que organizan, los que ayudan en la administración de cualquier ordenanza o incluso para ayudar a sentarse, todos participamos, incluso los oyentes, para que el Espíritu Santo esté ahí, Luz. Y entonces esta sección nos marca una pauta, Luz, para que nosotros podamos hacer que el Espíritu Santo esté ahí. Y mira, en el versículo 3 dice lo siguiente: teniendo en mente la pregunta, Luz, ¿cómo podemos invitar a que el Espíritu Santo esté presente en las reuniones sacramentales? Vamos a leer este versículo 3, en cuanto dice:
Sin embargo, se os manda nunca desechar a nadie de vuestros servicios públicos, los que se verifican ante el mundo. Nunca desechar a nadie de vuestros servicios públicos. Luz, ¿qué entendemos o debemos entender por desechar? Bueno, a veces uno regularmente sabemos que desechar es tirar a la basura, ¿no? Entonces a veces nos dirán, no aplica, o sea, ¿cómo voy a desechar yo a alguien? Yo no desecho a las personas. Bueno, sí, no les desechamos en cuanto a este contexto que todos conocemos muy común, sí. Pero desechamos cuando empezamos a apartarlos, los alejamos de nosotros, empezamos a separarnos, a hacer nuestros grupitos, o ese tipo de situaciones, ya empezamos como a desechar. O también cuando pues empezamos como que a evadirlos a las personas, ¿no? Entonces a veces uno dice, bueno, sí los saludé, pero hasta ahí, y no, pues bueno, no hubo esta parte de hacerlos, de aceptarlos, ¿no? De abrazarlos. Entonces cuando yo muestro una hermandad abierta, una amistad sincera, un deseo de saludar a otros reverentemente, ahorita vamos a hablar acerca de eso, entonces yo estoy haciendo lo contrario a desechar. Sí, porque empezamos a aceptar, a probar a la persona, empezamos como a atenderlas, tener una atención. Sí. Entonces estos son sentimientos que vienen obviamente y van a permitir que el espíritu esté ahí. Sí. No el otro no te va a permitir ni a ti ni a la persona que lo reciba el poder sentir el espíritu. De hecho, Luz, en la preparación de esta lección buscamos el antónimo de desechar, ¿verdad? Ajá. Entonces encontramos lo siguiente. Y dice, aceptar, apreciar, aprobar, atender y considerar. Entonces, el antónimo de desechar es todo eso. Cuando yo aprecio, cuando yo acepto, cuando yo considero a otros, entonces yo estoy invitando a que el Espíritu Santo esté dentro de nuestras reuniones. Y entonces es ahí cuando ya no lo desechamos, como bien dice la Escritura, ¿no? Entonces, debemos de tratar o de evitar nunca desechar a nadie. Y nunca significa, evitar no ser considerado, evitar también no tener atenciones con las personas que van, el aprobarlos, el aceptarlos y tal cual como están ellos y se presentan. Otra forma más en que podemos invitar al Espíritu Santo, Luz, está en el versículo 4 y dicen, también se os manda no desechar de vuestras reuniones sacramentales a ninguno que pertenezca a la iglesia. Sin embargo, si alguien ha transgredido, no le permitáis participar sino hasta que se haya reconciliado. Y este punto es en el que quisiéramos hacer énfasis, Luz. ¿De qué manera invitamos al Espíritu? Bueno, reconciliándonos con Dios, ¿sí? Esta escritura dice, no le permitas participar a alguien que no sea reconciliado con Dios. Vamos a ponerla en sentido contrario o en sentido positivo. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Que cuando nosotros vamos a la reunión sacramental, vamos con el deseo y el propósito de reconciliarnos ante Dios. Sí, y yo cuando estudiábamos esta lección me pareció maravilloso y no había visto esta parte de este versículo, la verdad, que ir a la reunión sacramental significa esto, ir en busca de la reconciliación con Dios. Entonces, si todos queremos, porque todos los que estamos ahí queremos en esta reconciliación con Dios, quienes ya hemos hecho convenios porque lo entendemos, y las personas que vienen por primera vez porque vienen en busca de algo que me acerque a Dios, ¿no? Que me reconcilie con Él. Entonces la importancia por eso de tener el Espíritu Santo en las reuniones sacramentales y como tú bien lo mencionabas, pues de quién era quien teníamos que tener la responsabilidad de cada uno de nosotros. Sí. Luz, un último aspecto que está fuera de esta sección, pero se refiere a una declaración apostólica que dio el elder Jeffrey R. Holland en la conferencia de octubre de 2018 en su discurso He aquí el Cordero de Dios. Luz, él dijo lo siguiente: del mismo modo, extendemos una súplica apostólica para que se reduzca el clamor en el santuario, que son nuestros edificios. Nos gusta conversar los unos con los otros y debemos hacerlo. Es uno de los gozos de asistir a las reuniones de la iglesia, pero no deberíamos hacerlo en voz alta en el lugar dedicado específicamente a adorar. Temo que cuando nos visite alguien que no es de nuestra fe, se quede sorprendido por lo que en ocasiones puede ser una ruidosa falta de reverencia en un entorno que tendría que caracterizarse por la oración, el testimonio, la revelación y la paz. Puede que hasta los cielos también se sorprendan.
Pues bueno, esta declaración me gustó esta parte. A mí me gusta mucho conversar. Y el Nicolás dice que está bien, ¿no? Sí. O sea, que es parte de, porque lo necesitamos entre unos con los otros. Pero me llamó mucho la atención ahorita que veíamos y compartíamos en pantalla esto, lo que dice los santuarios que son nuestros edificios, ¿no? Entonces creo que esa es la importancia de poder recordar esta declaración apostólica. Los dones se dieron o se nos dan, Luz, para el beneficio de los que amamos al Padre Celestial. Luz, esta revelación que recibió José Smith se recibió en el contexto en el que la iglesia incipiente estaba recibiendo conversos de muchas otras tradiciones religiosas. Entonces, cuando venían y se unían a la iglesia de Cristo, manifestaban estas operaciones espirituales o estas manifestaciones del Espíritu de maneras sumamente raras para algunos, y a otros era en armonía con el Espíritu. Luz, leemos en Doctrina y Convenios que algunas personas se tiraban al piso y empezaban a moverse tal cual río, ¿sí? Algunos se colgaban de las paredes, algunos caían desmayados, y estas manifestaciones espirituales muy carismáticas eran los que a algunos les preocupaba y a otros les ponía a dudar si era del Espíritu, y otros decían, estas son las manifestaciones del Espíritu. Bajo este panorama, José fue ante el Señor y preguntó, y esta fue una de las razones principales por las cuales se recibió esta revelación. Luz, mira, de hecho, en el versículo 8 dice lo siguiente: por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen, y para que no seáis engañados, buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Entonces ve cómo es que... ¿Ibas a decir algo? Sí, no. Esto es parte de reconocer y ver, entonces, ¿cuál es la invitación que nos hace el Señor en este versículo? La invitación que nos hace es buscar estos dones. Okay. Y entonces la advertencia dice, para que no seáis engañados, porque algunos estaban siendo engañados por medio de esas manifestaciones. Vamos a dejar en la descripción del video la liga de revelaciones en contexto si tú quieres ver en amplitud este tipo de manifestaciones que se estaban dando. Por ahora basta con eso. Entonces, Luz, vamos a definir qué son los dones del Espíritu. En temas del Evangelio lo definen. ¿Me ayudas a leerlo? Los dones espirituales son bendiciones o capacidades que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu se dan para bendición y beneficio de quienes aman al Señor y procuran guardar sus mandamientos. Y esta parte, Sí. de que estos dones espirituales, me agrada ver que dice incluso que son capacidades que el Señor nos da, en esta definición que podemos ver. Entonces, a veces mis capacidades no son las mismas que las tuyas, ¿no? Y entre sí, en los miembros de la iglesia son diferentes estas capacidades, por eso los dones que el Señor nos da son diferentes de cada uno de nosotros. Sí, y Luz, esta última parte, ¿no? ¿Para quién son dados estos dones? ¿Con qué fin? En el versículo 9 nos responde, mira, me voy a permitir leerlo, y dice lo siguiente: porque de cierto os digo, que se dan para el beneficio de los que me aman y guardan mis mandamientos, y de los que procuran hacerlo, para que se beneficien todos los que me buscan o me piden, y que no piden señales para satisfacer sus concupiscencias. Luz, ahí está muy clarito, ¿no? Nos dice, estos dones, ¿para qué se dan? Para nuestro beneficio, ¿no? El de nosotros y el de las personas a quien lo damos, ¿no? Porque siempre cuando tú das un don y se beneficia el que lo recibe como el que lo da, Cierto. porque se incrementa el de nosotros al estarlo dando. Sí. ¿Y a quiénes se dan, Luz? Me gusta porque dice muy claramente, a los que me aman y guardan mis mandamientos, y de los que procuran hacerlo. No somos perfectos, Sí, pero procuramos hacerlo. Sí, y esta parte a mí me encantó cuando lo estábamos viendo, porque decía, procuran. Sí. Y a veces uno dice, es que si no hago todos los mandamientos no se me va a dar el don. Sí. Y es porque lo estamos procurando. Ahora, Luz, para nosotros, en nuestra realidad, en nuestra vida, ¿cómo podemos descubrir nuestros dones? ¿Cómo podremos descubrir nuestros dones? Bueno, pues yo creo que una de las maneras sería, como no sé cuáles, yo te puedo preguntar, ¿qué dones ves en mí? Okay. Creo que sería una manera que nos invita a esta parte a recordar que yo puedo preguntarte de qué manera tú los ves, y entonces yo empiezo a trabajar en él, ¿no? Como cuando se trabaja con los músculos, ¿no? Físicos, cuando hacemos esta actividad, y bien lo dice el elder Juan Pablo Villar,
Sí. Y me gustaría de la declaración que él menciona. Él dice, nuestros músculos crecen solo cuando los usamos. He llegado a darme cuenta de que los dones espirituales se comportan de la misma manera. Ellos también necesitan ser ejercitados para crecer. Entonces yo empiezo, te puedo preguntar, es una manera de cómo saber qué dones tengo, cómo lo descubro. Yo pregunto, bueno, ya sé que tengo ese don, el don de la paciencia, y empiezo a trabajarlo y me empieza a crecer. Y después también, yo creo que una de las cosas que en la adversidad también podemos ver, cómo podemos ver qué dones han aparecido, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en situaciones que hemos vivido de adversidad, uno dice, bueno, entonces ya aprendí que tengo el don de la calma, ¿no? El don de decir buenas palabras o de estar en armonía aún ante la adversidad. Es un don también que podemos tener. Sí, una cosa que podemos hacer es desarrollar este don de la resiliencia, ¿no? Sí, también, sí. Pero hay que trabajarlo, sí, como lo veíamos, ¿no? Ahorita. Y otra de las cosas, bueno, también que podemos ver es buscar oportunidades para desarrollar los dones. Y una de las maneras es por eso el servicio. Cuando nosotros empezamos también, busco una oportunidad y una manera, pues algo voy a aprender, y esta parte de prestar servicio, entonces yo empiezo a decir, ya me di cuenta que yo puedo tener palabras amables con otra persona, me doy cuenta que puedo tener paciencia, a lo mejor con los niños, pero no con los adultos, pero sí, ya empiezo a desarrollar, empiezo a ver los dones que yo tengo, ¿no? Al prestar servicio a otros, al tener oportunidades. Sí, el propio Elder Villar lo menciona de esta manera, dice, es más probable que el Padre Celestial nos dé oportunidad para desarrollar esos dones en vez de que se nos concedan sin que tengamos que hacer un esfuerzo físico y espiritual. Si estamos en sintonía con su espíritu, aprenderemos a identificar esas oportunidades y luego actuar según ellas. Pues sí, y la principal, considero, Salvador, es también nuestra bendición patriarcal. ¿De qué manera esta? Yo creo que cada uno de nosotros, si no la tenemos, vayamos en busca de ella y hagamos todo el procedimiento necesario para poder obtenerla. Y quienes ya la tengamos, pues leámosla con frecuencia y encontremos ahí qué dones podemos tener. ¿La repasaste la tuya? Sí. ¿Encontraste algo? Sí, encontré uno y otros dije, ya los había identificado. ¿Y otros no? Otros no, y otros dije, cierto, y le puse la palomita. Ok. Fíjate que a mí me pasó que fui, consulté y encontré, y no los había visto así tanto como dones. Entonces, al verlos de esa manera, empecé a investigar en torno, porque vienen palabras muy específicas, y encontré cosas que nunca había visto, ¿no? Entonces, eso me parece maravilloso, hermanos. Busquemos nuestros dones, busquemos la oportunidad de desarrollar este músculo espiritual, y busquemos y pidámosle al Padre que nos dé los dones que deseemos. Los dones del Espíritu, pues bueno, cada uno de nosotros quisiéramos saber y conocer como para qué soy bueno, ¿no? ¿Qué es lo que me hace extraordinario? Y a veces la gente nos puede llegar a decir, tú eres muy bueno para esto, pero a veces cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que no somos más inteligentes o más talentosos, empezamos como que ahora sí que la confianza en uno empieza a disminuirse, ¿no? O se esfuma, por así decirlo, se nos va yendo. Y pues bueno, es algo que podemos recordar. ¿Por qué la importancia de los dones del Espíritu? Porque a medida que cada uno de nosotros empezamos a ver qué dones tengo, esto me empieza a acercar más al Padre. Empiezo a reconocer cada vez la divinidad como su hijo que soy, y de qué manera esto me lleva o me acerca a Él. Y pues bueno, incluso en los versículos de Doctrina y Convenios, la sección. Tengo una pregunta para ti. Sí. Los dones del Espíritu, el aprender a reconocer los dones que el Espíritu a mí me da, ayuda a fortalecer mi autoestima y mi seguridad personal. Sí, claro. Porque entonces empiezo a conocerme, que es la primera parte, y después cuando uno, como por ejemplo cuando es pequeño, de que ya lo logré, ya pude meter a lo mejor la pelota en una bolsa o algo que tengamos, entonces empiezo a ver que me puedo desarrollar más porque ya tengo un logro. Pero imagínate, si hablamos del don del Espíritu, a lo mejor si hablamos del don del perdón, me doy cuenta que yo ya puedo perdonar a alguien, y cada vez esto me va liberando y me va quitando cosas que me ayudan a reconciliarme con el prójimo y con el Señor, ¿no? Entonces, esto va fortaleciendo mi autoestima porque yo empiezo a ver que yo puedo hacer las cosas, y me empieza a dar poder también para tener una mejor resiliencia en mi vida. Ok.
Buen punto, ¿eh? Luz, ahorita ibas a mencionar algo antes de que te interrumpiera. Sí, no, nada más que esto, por ejemplo, en los versículos 11 y 12 de la sección de 46, que estamos analizando esta semana, podemos ver cómo nos dice que todos recibimos al menos un don, ¿sí? Todas las personas, pero estos dones que recibimos, todas las personas pueden ser diferentes. A cada hombre se les da un don por medio del Espíritu de Dios. Entonces, habrá unos que tú tengas y otros que yo no tenga y así viceversa, pero eso es parte de lo que nos ayuda, ¿no?, a fortalecernos. ¿Y cómo trabajo, Luz, cuando veo que alguien sí tiene otro don, lo reconozco y yo no lo tengo? Nos hacemos envidios, sí. No, es esta parte, es que esa es la importancia, fíjate, por eso es todo un tema que podemos platicar también en el programa de los miércoles, porque fíjate, esta estima, yo puedo reconocer que yo tengo estos dones, pero este me da mi valor, y a ti te va a dar otro valor, y allí es donde empezamos a hacer uno, dándonos cuenta que cada quien tiene sus capacidades, sus fortalezas, y esto nos encamina a un bien común, que es la edificación, con cada quien sus dones que tiene. Buen punto, Buen punto. Y pues bueno, de esta manera también en los siguientes versículos de esta sección ya vienen describiendo cada uno de los dones del 13 al 25 y que podemos ir viendo. Sí, Luz, aquí mientras tú los vas viendo en pantalla, tenemos que en Doctrina y Convenios nos da una lista de algunos de los dones, ¿no? Es importante mencionar algunos, no son todos, y habla del conocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios y que fue crucificado. Otro don es el de creer, de aquellos que dan testimonio acerca de estas cosas. También habla en el versículo 15 de las diferencias de administración, también de las diversidades de operaciones, el don de la palabra de sabiduría, versículo 17, en el versículo 18 la palabra de conocimiento, en el versículo 19 la fe para ser sanados, etc. Mientras tú los ves en pantalla, queremos hacer énfasis en 4 de estos, ¿no? Porque uno será parte del siguiente segmento, Luz, el don del conocimiento de las diferencias de administración. Nos explica en temas del Evangelio que este don se refiere a tener la capacidad para administrar la iglesia. Entonces, digamos que estos dones implícitamente, o este don se estaría otorgando a aquel que ha sido apartado por alguien que posee las llaves. ¿Para qué? Para poder desempeñar ese llamamiento. Entonces, si uno se siente que se siente chico ante un llamamiento, ¿no? Y ayer se hablaba de eso en la conferencia de mujeres, ¿no? Cuando una de ellas dice, es que no vas a poder con ese llamamiento, no estás lista para ese llamamiento, ¿no? Entonces le iban a llamar como presidenta de mujeres jóvenes de la primaria o consejera. No, la consejera. Una de las consejeras de las mujeres jóvenes. Fue que ella decía. Entonces dice ella, no estás lista. Y entonces dice, sí, no estaba lista, pero mediante el poder que proviene de Cristo, entonces Él me iba a habilitar. No es cierto, dice, yo voy a... Conforme, o sea, ella decía que esa es la parte que alguien podía esperar la respuesta, de decir, si eres suficiente, estás preparada. Y entonces es cuando ella dice que la respuesta fue todo lo contrario, fue realmente no estoy preparada y nunca va a ser suficiente porque no somos perfectos, pero el Salvador viene a ser la parte que corresponde. Sí, el Salvador sí está listo, ¿no? Dijo ella. Sí. Entonces me encantó esa parte. Entonces cuando nosotros somos apartados de alguna manera, recibimos este don, pero el Salvador, Él es el que está listo y está listo para administrar la iglesia en lo que sea necesario, ¿no? Sí es. Perdón, nada más por ver esta parte y también que nosotros veamos y recordemos esto, que también se nos da este don de operar en nuestro llamamiento, que no nos asintamos siempre esta parte, como la hermana dio este ejemplo, me pareció excelente, y la invitación es esta, ¿no? Que podamos ver que tenemos este don para operar como líderes y fortalecer a otros. Otro de los dones, Luz, es el don de la palabra de sabiduría. Y el don de la palabra de sabiduría, Luz, es la capacidad de usar el conocimiento de manera correcta. Luz, Dios es un Dios sabio. ¿Por qué? Porque Él fue capaz de instituir leyes y de vivir de acuerdo con esos principios. Es un Dios que tiene todo conocimiento porque es capaz de vivir de acuerdo con eso. Y entonces Él está deseoso de que nosotros desarrollemos ese don para vivir de acuerdo con lo que se nos enseña.
Sí, qué interesante porque, bueno, primero pensé el don de la sabiduría, la palabra de sabiduría, ¿no? Pero no es así, es este don que nos permite ser sabios para seguir como que en progreso, ¿no? ¿Qué fue lo que mencionas ahorita? ¿Qué fue lo que sucedió con Dios? Sí, dicen que el conocimiento llega a la mente, baja al corazón y cuando lo aplicamos se convierte en inteligencia. Entonces la gloria de Dios es la inteligencia. Entonces adquirimos ese don cuando empezamos a aplicar y a vivir lo que se nos enseñan los profetas. Y yo creo que esta es la parte que nos hace sabios, ¿eh? Cuando aplicamos el conocimiento. A veces alguien puede decir, es que es una persona muy sabia solamente por lo que habla, pero si no lo aplica, creo que no es sabiduría, es que ha aprendido a entender un concepto, pero lo hacemos sabio cuando ya lo empezamos a aplicar. Luz, los otros dos dones es el conocimiento de las diversidades de operaciones. ¿A qué se refiere doctrina y convenios cuando habla de operaciones? Se refiere a las manifestaciones del Espíritu. Entonces, cuando hablamos de este don, se refiere a la capacidad que el Señor nos da o que recibimos a través del Espíritu Santo para discernir los espíritus y las cosas que vienen de Dios y las que no vienen de Dios, ¿sí? Y el último, el don de la palabra de conocimiento. El don de la palabra de conocimiento se refiere a tener el poder para enseñar principios correctos a través del Espíritu Santo. Estos son cuatro de algunos de los dones que vienen en esta sección. Te invitamos a que vayas a tu bendición patriarcal, veas qué dones tienes y a partir de esto comencemos y comiences a trabajar en estos dones que el Señor te ha dado. Una de las preguntas que nos hacen al bautizarnos es que si creemos que Cristo es el Salvador del mundo. Y a la vez también cuando nosotros queremos hacer convenios con Él en el templo, también nos dicen esta pregunta. Y creo que esta pregunta es tan importante porque incluso en los versículos de la sección 46, 13 y 14 nos marca la pauta de por qué esta pregunta es importante y reconocerla, porque nos dice acerca de este don, del saber que Jesús es el Cristo. Y pues bueno, en el versículo 13 nos dice, a algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. A otros les es dado creer en las palabras de aquellos para que también tengan vida eterna si continúan fieles. Me encantan estos versículos, Luz. ¿Por qué? Porque este es no es uno de los dones, es el don que todos debemos de aspirar a recibir. ¿Por qué, Luz? Porque lo dice en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, Luz, si yo tengo el deseo o aspiro al don de la vida eterna, que es el mayor de todos los dones, ¿qué tengo que hacer antes para recibir ese don mayor que cualquier otro? Pues llegar a conocer ¿a quién? A Cristo. A Jesucristo. A Jesús como el Cristo, ¿no? Sí. Yo reconozco a Jesús como mi Salvador y se refiere a esto, Luz, a una experiencia personal. No significa que yo reconozco que Jesucristo es el Salvador del mundo. No solamente eso quiero decir, sino que además de eso, que Él es mi Salvador personal, que yo he tenido una experiencia personal con Él y que Él me ha redimido personalmente de mis pecados. De hecho, ¿sí? No, y esta es la parte, ¿no? Que también yo creo que podemos aprender porque el Salvador nos lo ha mostrado en las Escrituras, ¿no? Experiencias que Él vivió con sus discípulos y eso fue lo que sucedió. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces esto podemos encontrarlo en Mateo 16, donde después Simón Pedro le responde, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta es la experiencia de Pedro, ¿no? Pedro llegó a saber por experiencia personal, porque le preguntó al Padre si Jesús verdaderamente era su Hijo, el Salvador, el Mesías, ¿sí? Aquel de quien habían profetizado los profetas del Antiguo Testamento. Y Pedro llegó a saber por una experiencia personal que Él era el Cristo. Entonces se lo reveló el Padre por medio del Espíritu, y así debería ser, a eso deberíamos aspirar,
cada uno de nosotros, ¿no? Perdón, Luz, ibas a decir algo. No, que esta parte, ¿no? Incluso la importancia es que el Salvador mismo le dice, ¿no? Bienaventurado tú, porque se lo ha revelado, ¿no? Al Espíritu. Y esta es la parte que tú mencionas, que ojalá cada uno de nosotros podamos vivir esta experiencia personal acerca de el Salvador y que podamos testificar de Él de tal manera que este don nos ayude a nosotros a acercarnos a Él y a las personas que nos rodean. En la sección de Doctrina y Convenios 47 nos habla acerca de cómo John Whitmer le pide al Señor que él tome el lugar de Oliver Cowdery y empieza a prestar servicio ahora como historiador y registrador, ¿no? de todo lo que sucedería dentro de la iglesia en ese tiempo. Y pues vemos que aunque John Whitmer tiene algunos sentimientos en cuanto a este servicio que se le pide a él, creo que hay una importancia, ¿no? Que por eso el Señor dice, bueno, Oliver Cowdery tiene que ir a un lugar más que se le ha llamado, asignado, pero ¿quién tendría que quedarse en ese lugar? ¿Y por qué la importancia de tener un registrador y un historiador? Sí, somos una iglesia de registros. Sí. En las capillas, en nuestros centros, se llevan registros de las ordenanzas, de las asistencias, en los templos, no se diga. Luz, somos una iglesia de registros y de historia porque el Señor así lo ordenó desde el mismo día en que se organizó la iglesia, donde se manda el Señor que se lleve una historia de la iglesia, y aquí en esta sección llama a un nuevo registrador que era John Whitmer. Y de ahí es que entonces el Señor parte de esta revelación, Salvador, para, en la actualidad cumplir con ello. Sí, hoy en día hacemos estos informes anuales de los barrios y las estacas, ¿sí? El registro histórico que le llamamos. ¿Cuál es la base doctrinal de esto? Esta sección, ¿sí? Okay. Sí, que somos una iglesia que lleva estos registros históricos. Por eso es que tenemos al pobre secretario del barrio, al obispo anda ahí a la carrera, llevando estos registros. ¿Por qué? Porque estos registros se mandan, se almacenan, se registran y quedan ahí para el libro del Señor, ¿sí? Ahora, Luz, ¿qué te quiero platicar de esto? Bueno, John Whitmer es llamado y se le dice cómo debe hacer su tarea, ¿no? Por medio del Espíritu, y debe visitar las regiones circunvecinas y debe escribir conforme lo guía el Espíritu. Entonces, Luz, John Whitmer se dio a la tarea, y entre 1831 que se recibe esta revelación hasta 1838 él estuvo fungiendo como tal, solo que en 1838 fue el año en que hubo una gran deserción. Yo le digo el año de la gran deserción. ¿Por qué? Porque se fueron los grandes de la iglesia, ¿no? Oliver Cowdery, David Whitmer, Martin Hart, los 3 testigos del libro Mormón, Thomas B. Marsh, el presidente del Consejo de los 12, William W. Phelps, otros se fueron y regresaron como Orson Pratt. Entonces, Luz, ¿qué pasó? John Whitmer también se fue en este año. Se fue, ¿y sabes qué pasó? Se fue y se llevó los registros de esos años. Entonces, muchos de los grandes registros estuvieron fuera del alcance de la iglesia durante muchos años. ¿Sí? ¿Qué pasó? A pesar de los intentos por recuperar esta historia, no los quiso regresar. Hacia el año de 1878 pasaron a manos de su hermano David Whitmer, uno de los testigos del libro del Mormón, y aproximadamente hacia 1903 esos registros fueron a parar a manos de lo que entonces era la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ahora Comunidad de Cristo, Luz. Entonces estuvieron en manos de ellos hasta el año de 1974, cuando la Iglesia de Jesucristo y la Iglesia Reorganizada de Jesucristo, ahora Comunidad de Cristo, hicieron un convenio de intercambio de documentos y registros históricos. Incluso la Iglesia compró algunos. Entonces, y eso ha venido pasando con el tiempo hasta el año 2012, Luz, donde un tiempo antes surgió la idea de sistematizar todos estos registros, tanto los de John Whitmer como muchos otros, y hoy en día están en Joseph Smith Papers. Entonces, mientras ves esta página web en pantalla, donde tú puedes ir directamente y citar y ver las fuentes originales de los registros, entonces te comento que hoy en día tenemos esta gran riqueza cultural, riqueza histórica de la iglesia. Y una de lo que ha resultado de esto es este libro, el libro de Santos. Está un poquito maltratado, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo uso todas las semanas en mi clase de instituto,
Pero esta es una de las grandes riquezas, Luz. Y yo te invito a que vayas a este libro y vas a encontrar tesoros espirituales maravillosos. Bueno, y una de las partes que ahorita que mencionas, y esta parte al ver el libro y conocer acerca de la historia de la iglesia, la parte que nos fortalece. Qué importante también de ver nuestros registros y la historia dentro de nuestro propio hogar. En la sección 48, el profeta José Smith había preguntado al Señor de qué manera podían adquirirse terrenos para establecerse los santos, ¿no? Y en el versículo de esta sección nos dice: y en caso de que tengáis terrenos, compartiréis estos con los hermanos del este. Entonces, pues bueno, nos habla incluso hasta de compartir, ¿no? el terreno. Y creo que es esta parte importante donde podemos ver que el atender la necesidad de los demás nos ayuda para establecer Sion. Sí, en esta ocasión, cuando habla de los hermanos del este, se refiere a aquellos primeros conversos que dejaron el área de Nueva York para ir hacia Kirtland, ¿sí? Entonces, Luz, aquí lo que el Señor les está diciendo: bueno, ya vienen estas personas de allá, vamos a tratar de compartir para satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos satisfacer necesidades hoy en día con los hermanos que vengan del este? Bueno, pues a lo mejor no tendríamos que compartir el terreno, pero sí compartir nuestra casa. Por ejemplo, si alguien viniera en busca o a un lugar en especial en nuestra ciudad o hacer algo diferente, pues aquí está mi casa, ¿no? Yo pudiera compartirla. Creo que es una de las maneras de cubrir una necesidad de los demás. Otra parte, pues creo que también el compartir mi tiempo, el compartir mis talentos, el compartir incluso mi comida, ¿no? Esto es para ayudar a los santos que quienes no tienen, nos podamos establecer, y como siempre lo hemos dicho, ¿no? El convertirnos en uno. De esto se trata. Cierto. Entonces, hermanos, que podamos cumplir este mandamiento del Señor, ¿no? Compartir nuestras cosas con nuestros hermanos del este. Bueno, durante estas secciones creo que hemos tenido grandes aprendizajes, cada uno de nosotros. Salvador, ¿qué aprendizaje te llevas? Hay dos cosas. Una es el ejercicio que hice durante la semana en cuanto a revisar mi bendición patriarcal y ver los dones que me han sido dados por esta villa, ¿no? Entonces me ha resultado maravilloso este ejercicio. Y el otro es la reflexión que hicimos en esta lección en cuanto a que uno de los grandes dones que debemos de aspirar a recibir es el de llegar a saber por una experiencia personal que Jesús es el Cristo, porque creo que en ello yace la clave para obtener el mayor de todos, que es el don de la vida eterna. Y pues bueno, creo que ese es uno de los dones que debemos pues trabajar. Si no lo hemos adquirido todavía, este don, Salvador, que podamos trabajarlo cada uno de nosotros. Recuerden que los dones son regalos que son perdurables, que Dios nos da. Ya nos ha dado el don de nacimiento. Él nos ha permitido que podamos seguir cultivando cada uno de nuestros dones y que podamos cultivar el don del amor, el don de la paz, de la armonía con nuestras familias, y que estos regalos puedan perdurar en nuestras relaciones. Y finalmente, bueno, pues que podamos trabajar para tener el don de la vida eterna. Bien, bueno, pues gracias por habernos acompañado en esta sección más. Nos vemos la próxima semana. Sigan nuestro canal. Y comparte si te ha gustado tus comentarios, los leemos y los comentamos. Hasta luego.